Genética, trabajo colaborativo 3, presentado al tutor Gustavo Acosta. Unidad 3, genética molecular, condensación del DNA. Ciclo celular. El ciclo celular es el periodo de tiempo que demora la célula en realizar una división hasta el inicio de la siguiente. Este proceso consta de 4 fases identificadas como fase GO, G1, S, G2 y M. En la fase GO, la célula se prepara para realizar la división. Se evidencia un pequeño crecimiento a nivel nuclear y citoplasmático. En la fase G1 comienza a condensarse el material genético, DNA. Ocurre la migración de organelos celulares no necesarios durante la división. En la fase S ocurre la síntesis del material genético, es decir, se forman nuevas fibras de DNA, es decir, se forman los cromosomas que antes se veían como filamentos unitarios, ahora aparecen duplicados, compuestos por 2 cromátidas. En la fase G2 ocurre una máxima condensación del material genético, se sigue evidenciando crecimiento celular a nivel del núcleo y el citoplasma. La célula está lista para iniciar la división celular. En la fase M ocurre la división final de la célula. De manera general se puede concluir que el ciclo celular contempla 2 fases: la interfase, que contempla las etapas G1, S y G2, y la fase M o mitosis. A continuación se explican 2 de los procesos de división celular que están relacionados con este ciclo: la mitosis y la meiosis. La mitosis es un proceso de división celular característico de organismos tanto haploides como diploides y garantiza que cada uno de los productos celulares reciban exactamente la misma cantidad de información genética de la célula de la cual proceden, es decir, de la célula progenitora. Este proceso se lleva a cabo en una serie de etapas que hacen parte del ciclo celular de la célula e incluyen interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En la interfase, la célula duplica su material genético, crece y prepara las estructuras y proteínas necesarias para llevar a cabo la división celular. En la profase, el centriolo de la célula se duplica y cada uno se dirige a uno de los polos de la célula. La membrana nuclear se desintegra y los cromosomas se condensan y hacen visibles sus estructuras dobles. En anafase, dada la división centromérica, en la etapa anterior, los cromatoides que forman cada cromosoma se separan y se dirigen a cada uno de los polos celulares. Esto sucede por la condensación de las fibras del uso citoplasmático. En la metafase, los cromosomas se dirigen hacia el plano ecuatorial de la célula, aparece el uso acromático, el cual se origina de cada centriolo y se fija a los centrómeros de cada cromosoma. En esta misma etapa se lleva a cabo la división centromérica. En la telofase se comienza a formar una nueva membrana nuclear alrededor de cada complemento cromosómico y se inicia la citocinesis. La citocinesis es la última etapa. Se divide el citoplasma de la célula y se obtienen 2 nuevos productos que son idénticos genéticamente, es decir, con la misma cantidad de DNA. Este proceso garantiza que cada una de las células somáticas tengan exactamente la misma cantidad de cromosomas. A continuación describiremos la división meiótica. La meiosis es el proceso de división celular por medio del cual se obtienen los gametos o células sexuales tanto masculinas como femeninas. Es un proceso que se caracteriza por presentar 2 divisiones continuas. En la primera división, meiosis 1, se presenta una reducción de material genético, por lo cual se conoce como una división de tipo reduccional, y la segunda división, meiosis 2, se conserva el material genético, por la cual se la conoce como una división de tipo conservativo. Mediante este proceso se obtienen 4 células haploides por cada célula diploide que entra en división. Antes de iniciar el proceso de división, la célula entra en una etapa premiótica conocida como interfase. Es la más larga del proceso. En esta fase la célula duplica su material genético, crece y prepara las estructuras y proteínas necesarias para llevar a cabo la división. Profase 1.
Durante esta fase el centriolo de la célula se duplica y cada uno se dirige a cada uno de los polos de la célula. La membrana nuclear se desintegra y los cromosomas se condensan y hacen visibles sus estructuras dobles. En la misma profase 1 los cromosomas homologan y se simpasan en todo su espesor para formar tétradas. Ocurre el entrecruzamiento, se intercambia material genético y se degrada la membrana nuclear, se sueltan y viajan a través del citoplasma. En la metafase 1, las tétradas de cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y no ocurre división centrómerica, lo cual origina la no división de cromosomas. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se desplazan a polos opuestos de la célula, proceso que se da gracias a la condensación de las fibras del huso citoplasmático. Nótese que las cromátidas hermanas permanecen unidas por sus centrómeros. En la telofase 1 comienza la citocinesis celular y se empieza a formar una placa ecuatorial alrededor de cada complemento cromosómico. En este lapso de tiempo, que no debe confundirse con una interfase, cada producto celular no duplica su DNA y ocurre una pequeña descondensación de los cromosomas. Y antes de que cada célula complemente su membrana nuclear, comienza la segunda división meiótica, la cual se inicia con la profase 2, en la cual se reaparecen los centriolos y migran a los polos opuestos de cada célula. En esta etapa ya no hay intercambio de material genético. En la metafase 2, los cromosomas se dirigen hacia el plano ecuatorial de la célula. Aparece el huso acromático, el cual se origina de cada centriolo y se fijan en los centrómeros de cada cromosoma. En esta misma etapa se lleva a cabo la división centrómerica. En la anafase 2, dada la división centrómerica en la etapa anterior, las cromatoides que forman cada cromosoma se separan y se dirigen a cada polo celular. Esto sucede por la condensación de las fibras del huso citoplasmático. En la telofase 2 se lleva a cabo la citocinesis celular y se forman dos nuevos núcleos a partir de cada célula. Esto origina al final del proceso 4 gametos o esporas completamente haploides, genéticamente diferentes, lo cual se da gracias al intercambio cromosómico llevado a cabo en la profase 1 de la primera división meiótica. A continuación hablaremos sobre la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de división celular por medio del cual se producen células altamente especializadas para la fecundación. Este tipo de células se conoce con el nombre de gametos y pueden ser de dos tipos: gametos masculinos, los cuales son producidos por medio de la espermatogénesis, y gametos femeninos, por cual es producido por medio de la ovogénesis. Gracias.